3. Buenos días a todos los que están en las redes sociales, bendiciones para ustedes, los que nos están siguiendo todos los jueves a 9:30 por el canal de YouTube. Quiero saludar a la familia Macuárez de La Orquídea, que siempre nos ven por el canal de TikTok. Familia, bendiciones. Para mí fue una alegría estar con ustedes allá. Yo sé que ustedes me están siguiendo y todos los que me están siguiendo, no solamente en Venezuela, fuera de Venezuela, nos ven en vivo por el canal de TikTok. Bendiciones para ustedes. Hoy el título que tenemos hoy, como estamos hablando de ese cuadro que usted va allí, Luis, el cuadro, señálalo, ese cuadro, cuando tuvimos el congreso el día sábado, terminando el congreso, Dios me habló en ese rompecabezas. El Espíritu Santo me dijo que la iglesia está así como está en rompecabezas. Y lo que puso el Espíritu Santo en mi vida es que comenzara a desarrollar esas virtudes que están allí en ese rompecabezas. Y la primera virtud que vamos a desarrollar hoy se llama el discipulado, porque somos una iglesia discipular. Somos una iglesia que trabajamos con evangelismo y discipulados. Y también estamos trabajando en una iglesia que está creciendo y por crecer es que vienen casi los problemas. Ahora yo le voy a hablar hoy por qué son los problemas. Y por qué cuando uno crece, por qué tenemos que seguir en la palabra que está en la multiplicación, en la expansión y el avance. Tenemos que expandirnos, queridos hermanos, y tenemos que avanzar. El tema de hoy, ya como no sé si lo dije, pero lo voy a decir, es expansión en el discipulado. Ahora, ¿por qué expansión en el discipulado? Vamos a ver. El propósito de Dios, cuando yo terminé, que me fui de viaje, yo le hablé sobre en el Génesis. En el Génesis dice que hay expansión. El propósito de Dios fue que el hombre en el planeta tenía que expandirse. Por eso es que Él puso todo el planeta para que el hombre, lo condicionó para que el hombre pudiera vivir allí. La expansión, Dios siempre tuvo en mente expandir el planeta y que todo el planeta tuviera como está hoy, ocupado hoy tenemos como 8.000 millones de habitantes, ¿no? 8.000 millones, ¿sí? Me equivoqué, 8.000 millones de habitantes tenemos hoy. Ahora, ¿con qué comenzaron? Con uno y después una pareja, hicieron todo eso. Ok, por eso el propósito de Dios fue que Adán fuese expansivo. Adán tenía una mente de expandirse. Ese era el propósito de Dios. Ahora, Dios, ¿qué pasa? Dios lo saca del huerto. Ahora, sacarlo del huerto como lo sacó no era el propósito de Dios. Ahora, que Adán cumplió la voluntad de Dios, sí, pero no cumplió la voluntad de Dios como tenía que cumplirla. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es lo que le quiero mostrar? En Santiago, en la epístola, la carta de Santiago 1:1 y la primera de Pedro 1:1, ahí están a estos destinatarios que Santiago escribe, ahí está una clave. Y ya vamos a ver la clave. Lee, Angie, por favor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Escúchame, las 12 tribus de Israel estaban en la dispensión. Esas tribus fueron despatriadas, se fueron, porque Israel tuvieron mucho ataque, tuvieron como casi 13 invasiones o más de 13 invasiones. Cuando fuimos a Israel, el guía nos decía a nosotros que Israel fue destruida, Jerusalén fue destruida 19 veces. Por eso es los ataques que tiene Israel hoy por hoy, y también Jerusalén, los ataques que tienen. Ahora, cuando Santiago escribe esto, Santiago le está hablando a unos judíos que estaban dispersos. Vayan desarrollando eso. ¿A quién le está escribiendo? A unos judíos dispersos. Ahora, Pedro también le escribe a otros judíos, a los mismos que están dispersos. Dame primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los 12 expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todos ellos estaban como dispersos.
salieron. ¿Ok? Ahora, salieron fuera del propósito de Dios. Pero Dios los mete en su propósito para que ellos hiciesen su voluntad. ¿A qué pasó? Ellos no cumplieron con los requisitos emanados de parte de Dios, como fue Adán. Al principio, Dios pone a Adán en el huerto. A ponerlo en el huerto, Dios iba a cumplir su propósito con Adán. Adán iba a hacer la voluntad de Dios. Adán se iba, lo primero que le mandaron a hacer a Adán, que se tenía que fructificar y multiplicarse. ¿Dónde? En el huerto. La primera fase. Después él tenía que salir del huerto, pero no salir en la condición como salió. Ojo con esto. No salir en la condición como salió. Adán todavía no estaba preparado. Estaba preparado en el sentido del propósito de la misión que Dios le iba a dar a Adán. Esto es nuevo, lo estoy predicando a la red, esto es nuevo. La misión que Dios le iba a dar a Adán. Porque Adán tenía una misión de poblar el planeta. Era la tierra que Adán tenía que llenar, la tierra que Adán tenía que subyugar. No era el huerto. Ponme Génesis, ponme cuando Dios hace al hombre, Génesis 1:26, 28, 27, 28 y 29, o 27, 1, 27, 28. Mira, ahí habla de la tierra, ¿ok? Ajá. El 26, dame el 26. Lee. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Permíteme, el propósito no era el huerto, era la tierra. Ojo, continúa. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Párate ahí, subrayame, llenar la tierra. O sea, estoy lento porque estoy saliendo por las redes, porque esto es nuevo. Cualquiera puede decir por las redes que, ay, ese negro se equivocó. Estoy más clarito que tú. Ahora, vea. El propósito no era el huerto, era la tierra. Vamos a repetir. El propósito era el huerto. Lo puso en el huerto. En el huerto lo iba a entrenar para él tomar la tierra. Esto es nuevo, está bajando la bendición. Yo no predico aquí, yo estoy predicando aquí ahorita que está bajando esta unción. Si me dice usted la escribió, yo no la escribí. En el huerto lo iba a entrenar para que él tomara la tierra. ¿Dónde lo iba a entrenar? ¿Para qué? No, todo. Acuérdense que estamos en el kinder. Yo les dije a ustedes que iba a ser pausado. En el huerto lo iba a ¿qué? ¿Para tomar qué? Para tomar la tierra. Ya, eso lo vamos a ver ahorita. Ojalá que me dé tiempo. Ok. ¿Qué pasó en el huerto? Él le dio autoridad, le dio todo, lo bendijo, dio fructificado, multiplicado, le dio autoridad, señoré, todo. Lo entrenó, preparó. Ahora, ¿qué es este local para Piedra Viva? ¿Qué? Un lugar, el huerto, un lugar de entrenamiento. Este lugar es el huerto, un lugar de entrenamiento. ¿Para qué? Para tomar ¿qué? Primero, nuestra Jerusalén, todo. La parroquia San Cristóbal puede ser Barcelona, la parroquia El Carmen. ¿Y después qué? Todo el estado Anzoátegui, Venezuela y hasta lo último de la tierra. Esa fue la misión dada por el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué yo hago el paralelismo? Lo voy a hacer ahorita porque me puedo olvidar.
¿Por qué yo hago, porque está bajando la unción ahorita, por qué yo hago el paralelismo de Adán en el huerto, que Dios tenía la visión con Adán? Porque el segundo Adán le da la misión a la iglesia. ¿Y quién es el segundo Adán? Nuestro Señor Jesucristo. En el Mateo capítulo 28, 18, 19 y 20, que eso lo voy a tocar, pero lo voy a hablar ahorita. Y Jesús se le acercó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dándole a enseñar todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ese propósito era lo que Dios quería hacer con Adán, pero Adán no pudo. ¿Por qué? ¿Por qué Adán no lo pudo hacer? ¿Por qué Adán no lo pudo hacer? Póngalo grandote ahí. Porque fue engañado. Ponlo grandote ahí, Angie. ¿Por qué Adán no lo pudo hacer? La interrogante. ¿Por qué Adán no lo pudo hacer? Vamos, las niñas. ¿Por qué Adán no lo pudo hacer? A usted le gusta la comedia, ¿bien? ¿Por qué Adán no lo pudo hacer? Porque lo engañaron. Vamos a ver el otro capítulo. El engaño de Adán. Ahora, ¿quién engañó a Adán? El enemigo. El enemigo lo engañó. No lo engañó, lo engañó. Lo engañó, le quitó la chupeta. Le arrebató la chupeta. Después tuvo que venir Cristo a arrebatarle la chupeta al Satanás, que es el segundo Adán. Ahora, la gente estaba dispersado. Ahora, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel era que tenía que cumplir el propósito de Dios. Por eso Dios llama al pueblo. ¿En qué persona? Primero en Noé, Adán, Noé, Abraham, ¿ok? Ya llamando al pueblo. Levanta a Moisés, ya ustedes vean, yo no lo voy a explicar todo, no lo voy a pasar por el Antiguo Testamento porque no tengo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo engaña a Adán. A engañar a Adán, Adán sale. ¿Verdad que salió del huerto? Ok. Cuando Adán sale del huerto, después vamos a leer aquí, dice: el propósito de Dios era que Adán fuese expansivo. Salí del huerto con el propósito, haciendo la voluntad de Dios. Por esta razón, ok, no sale del huerto en ese propósito, ok, pero sale sin el propósito de Dios, o sale en su propósito. Ahora, ¿por qué Adán sale en su propósito? Digo así, porque hay dos motivos para poder expandirlo. Esto es lo central, ¿oíste? Hay dos motivos para poder expandir. Dos motivos. Los dos los usa Dios. Pero el que sale mal, sale en problema. ¿Cuáles son esos dos motivos que vamos a desarrollar? El primer motivo está el motivo que tiene que ver con el propósito de Dios para hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que ser expansivos. En estos dos motivos tenemos que ser expansivos para hacer su voluntad o la voluntad de Dios. El primer motivo es el motivo en su propósito correcto, que lo voy a explicar ahorita. El primer motivo, el motivo en su propósito correcto. Segundo motivo, el motivo en el propósito incorrecto. Primer motivo es motivo en el propósito correcto. El segundo motivo es motivo en el propósito incorrecto. Aquí comienzo a desarrollar. ¿Por qué? ¿Por qué estaban esos judíos dispersados? Fuera. Ellos se quedaron. Cuando Esdras, Nehemías, primero Nehemías, Esdras, Mardoqueo, Zorobabel, los profetas, Ageo y Zacarías, regresan del exilio de Babilonia, de la exportación de Babilonia. Ellos regresan nuevamente a Jerusalén. Ellos construyen nuevamente la nación. No era Israel, era Judá. Y en la nación de Judá había varios judíos, porque los asirios
Los asirios, creo que fue en el 728 por ahí antes de Cristo, o 787 por ahí, invadieron a Israel en el reino dividido. Invadieron a Israel y se llevaron, acabaron con todo el reino del norte, donde estaban las 10 tribus. Pero el reino del sur, Judá y Benjamín, estaban en el reino del sur, de ahí viene David. El reino del sur es invadido por Nabucodonosor, se lo lleva a Babilonia. Por eso que esos judíos se regaron por todo el mundo. Muchos judíos se quedaron en Babilonia y así sucesivamente. Ellos cuando poblaron nuevamente Judá como capital Jerusalén, que era el reino del sur, cuando ellos ya pasa, son otro nombre. Ya no se llaman los hebreos, sino son los judíos. Después cuando muere Cristo ya no se llaman los judíos, se llama Israel. ¿Ya me están entendiendo? Se llama Israel. Ahorita, ¿cómo se llama? No judíos, se llama Israel. Ahora, ¿por qué Israel? Por lo que Dios le dio a Jacob. Le cambió el nombre, le puso Israel. Ahora, ¿qué pasa? Esos judíos que estaban... Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Ahora, llévame, anda en Hechos, para que ustedes vean. Hechos capítulo 11, del 19 al 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19 al 26. Lee ahí, por favor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, Párate ahí, nos vamos a ir volando. Diga que vamos a ir como carro con gasoil, ¿no? Ella sabe cómo es el carro de gasoil. Cuando va subiendo la trinchera, va. Dice, ahora bien, los que habían sido ¿qué? Ahí está la palabra. Los que habían sido ¿qué? Con un motivo incorrecto. Pero Dios cumplía su propósito. Ya vamos a hacer lectura. Los que habían sido ¿qué? ¿A causa de qué? Tuvo que vivir una persecución. Sigue Angie. Que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Fíjate, eran mezquinos, a nadie le estaban hablando si no era judío. Y Dios dijo, oye, ustedes van a seguir con esa broma, ¿vale? Porque el propósito de Dios era alcanzar el resto del mundo. Y el resto del mundo es lo que la Biblia llama gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Diga, vamos. Si ustedes me copiaron. ¿Qué no son los gentiles? La Biblia habla de gentiles. ¿Qué no son los gentiles? El resto del mundo. El resto del mundo es lo que la Biblia llama gentiles. Los judíos llamaban gentiles, que era el resto del mundo, porque ellos eran un pueblo exclusivo para Dios. ¿Ve? Ahora, ya allí ellos comienzan, fíjate que son egoístas, no le estaban hablando a los gentiles, le estaban hablando ¿qué? A los judíos. Eso continúa, Angie. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Fíjate, estos eran prosélitos. ¿Quién eran los prosélitos? Eran lo que el judaísmo o la religión judía alcanzaban a los gentiles y una vez que se convertían, los circuncidaban y lo obligaban a guardar la ley de Moisés. Porque ningún gentil podía entrar en la sinagoga, no podía entrar en la sinagoga hasta que fuese prosélito. Ahora, ¿cómo ellos se convertían en prosélitos? O sea, aceptaban la religión judía, comenzaban a judaizar. Una vez que se circuncidaba, lo obligaban a guardar la ley de Moisés. Ahora vean, esta gente, lo que predicaron no fueron judíos, netamente judíos, eran prosélitos que habían escuchado la palabra de Dios, habían escuchado el evangelio y comenzaron a proclamar el evangelio. Así como hicimos nosotros ayer. Dale, Angie.
Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Quién fue Bernabé? El tío de Marco. Bernabé fue el que consolida a Pablo. La conversión de Pablo fue directamente con el Señor Jesucristo. Ananías le pone las manos para que reciba el poder del Espíritu Santo. Y el que lo consolida fue Bernabé, el tío de Juan Marco. Consigue, continúa. Ahora, ¿quién fue Juan Marco? El que escribe el Evangelio según San Marco. Ese. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Fíjate, con propósito de corazón, porque el Espíritu Santo le está hablando, lo está estableciendo. Él va para consolidar la iglesia en Antioquía, que fue la primera iglesia gentil, o sea, de procedencia gentil. ¿Ya me están entendiendo? Ok, seguimos. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿A quién fue a buscar? ¿Dónde estaba Saulo? En Tarso, aislado, porque ese era un tigre. No un tigre en el argot dominicano, no. Ese era un tigre que se comía, estaba matando a la iglesia. Estaba matando a apóstoles, a ministros. Fíjate que él estaba joven cuando mataron a Esteban. Pusieron la ropa de Esteban, dice la Biblia, a los pies de un joven llamado Saulo. Ese Saulo se entrenó. Saulo era como un abogado canónico. El derecho canónico, esos abogados son que no importa, saben leyes y también saben la ley religiosa. Pablo era un hombre que sabía mucho idioma. Pablo era un hombre preparado. A Pablo lo preparó en la ley, lo preparó Gamaliel, pero era un hombre con una cultura pluricultural, un hombre que sabía de todo. Bueno, la pepa del queso. Ese era Saulo. Por eso es que el Señor lo llama. El Señor no va a llamar a todo el mundo. Repita conmigo. El Señor no va a llamar a todo el mundo. Repita, mira, otra vez, todo. El Señor no va a llamar a todo el mundo. Vamos, otra vez. El Señor no va a llamar a todo el mundo. Otra vez, el Señor no va a llamar a todo el mundo. Y diga conmigo, por eso me llamó a mí. Yo no soy todo el mundo. Yo soy especial para Él. Dale un aplauso al Señor. Usted era Pepe el queso. Usted era Pepe el frasco. Usted no sabe cuánto usted tiene. Mira, cuánto usted vale para Dios. Usted vale para Dios tanto que le dio el Espíritu Santo. Y usted vale la sangre de Dios. ¿Ya cuánto valemos nosotros? El hecho de que Jesús, el Padre, mandó a su Hijo a derramar la sangre para rescatar a Alberto. ¿Y quién era Alberto? Para rescatarte a ti. ¿Quién eras tú? Entonces nosotros somos la tapa del frasco. Amén. Amén. O sea, no me llamo a nadie. ¿A quién? A Pablo. Pablo era un hombre brillante. Y Dios dijo, tú estás persiguiendo a mi iglesia. Te voy a llamar y te voy a hacer padecer todo lo que tú estás dando a ellos. Vas a padecer por mi causa. Porque ellos estaban padeciendo por mi causa. Ahora yo lo trajo ¿a dónde? En Antioquía. Y ahí comienza a desarrollarse en Antioquía el ministerio de Bernabé y de Pablo. Saulo de Tarso. Lee el 26. Me gusta el 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La iglesia de Antioquía, déjamelo ahí, la iglesia de Antioquía no la funda Pablo. Ellos juntamente con Bernabé comenzaron a consolidar a los discípulos que estaban allí. Por eso es que es importante la consolidación. Ahora, ¿quién consolida a Pablo? Bernabé. ¿Quién lo consolidó? Bernabé.
y Dios lo manda. No me voy a quedar ahí porque si no me viene pum, pum, pum. Eso vamos quedando tranquilos. Dios lo manda con Bernabé en el primer viaje misionero. En el segundo viaje misionero, ellos se separan. Pero el responsable fue Pablo. ¿Por qué? Por causa de Marcos. Era un joven, el que escribe el Evangelio según San Marcos, abandona a Pablo. Claro, un jovencito abandonó a Pablo y a Bernabé porque eso era fuerte. Entonces, Bernabé se lo quiere llevar otra vez, que es su sobrino, se lo quiere llevar, y Pablo dice que no nos vamos a llevar a aquel que lo abandonó una vez. Porque Pablo era, y no fue. Y entonces los dos se separaron. La Biblia dice que los dos se separaron. Lo que une el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 13, lo separa. Vamos a ir para allá. Hechos capítulo 13:1. 13:1. Y después busca más adelante como el 14, busca por ahí cuando se separan. Como el 14 por ahí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Saulo está, Bernabé y Saulo, ¿estamos allí dónde? Profeta, Bernabé, Saulo, maestro. Continúa, todavía no había alcanzado el apostolado. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que os he llamado. ¿Quién fue que lo llamó? No, el Espíritu Santo. ¿Quién lo unió? Vamos, todo. Dije que iba a ir poco a poco. ¿Sí? ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo unió? El Espíritu Santo. ¿Quién lo envió? Digan todo, pues el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice lo que Dios no nos separa el hombre, ¿no? Ajá. ¿Quién lo unió? ¿Quién nos juntó? ¿Para que ¿Y quién nos envió? ¿Te conseguiste el texto cuando pelean? 14, por ahí. Vamos a seguir, búscamelo por ahí. Después ellos se separan. Lo que unió al Espíritu Santo, el hombre, por su temperamento bestial, llega porque no pone el temperamento a la disposición del Espíritu Santo, echa a perder lo que Dios quería hacer. Y ahí entra el primer punto. El primer punto fue correcto, ¿sí? ¿Por qué fue correcto? Porque el Espíritu Santo lo unió. Segundo punto, Dios sí alcanzó el propósito por una parte con Pablo y por otra parte con Bernabé, pero no fue el correcto. Por eso se llama incorrecto. Pero Dios va a alcanzar su propósito. Porque esa no era la manera de separarse. El que lo iba a separar era el Espíritu Santo. Pero allí no lo separa el Espíritu Santo. Se separa Pablo por la dureza de su corazón, por su mal carácter. ¿No me están entendiendo? Que para allá es que lo voy a llevar. Ok. Cuando lo consiga me dice, yo lo tengo. Bueno, no. ¿Sí? Búscalo por ahí. No, sí, búscalo. Ajá, yo creo que sí. Sí, dale. 15:36. Lee, por favor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. ¿Quién nos unió a ellos? ¿Quién nos unió? ¿Quién nos unió? ¿Y quién nos separó? Ellos. La unión fue correcta. La separación fue incorrecta. La unión fue correcta porque la hace el Espíritu Santo.
pero la separación fue incorrecta. ¿Por qué fue incorrecta? ¿Por qué digo yo aquí por las redes, por los canales, que fue incorrecta? Porque la separación, a ellos no los separó el Espíritu Santo. Ellos se separaron por la dureza del corazón de Pablo. No quería que fuera, ¿qué? Juan Marco con ellos. No quería. Busca, creo que Timoteo, que dice Timoteo, solo Lucas está conmigo, búscalo en el teléfono. Tráeme a Marco porque es útil para el ministerio. Búscalo en el teléfono. ¿Dónde está Luis? Búscamelo en el teléfono. Dice, solo Lucas está conmigo. Tráeme a Marco porque me es útil para el ministerio. Vayan copiando todo eso, ¿oyeron? Porque ahí hay una enseñanza. Ok, seguimos aquí. Luis, solo Lucas está conmigo. Tráeme a Marco que me es útil. Creo que es Timoteo. Por ahí, por como la segunda, si es la primera, por ahí. Ahí está. Ok, rapidito. Segunda de Timoteo 4:11. Copien. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Ajá. Ahora sí, pero ayer no. Mira, a veces me incluyo yo. A veces nosotros los hombres, por aquí por el TikTok, a veces nosotros los hombres somos tan testarudos. Ahora vamos por YouTube. Somos tan testarudos que nos empeñamos, cuadramos, cabeza martillo, que empeñamos una cosa que así, hermano. Deja ese terco, deja la terquedad. Ese hombre llega porque Pablo era terco. Mataban una gente en una aldea, mataban una gente en una ciudad. Dame carta porque me voy por allá. Dame carta porque me voy por allá. Ese era Pablo. Terrible. Entonces, como estaba crudito todavía, por eso es que él se separa. Bernabé era un tipo tranquilo, un consolador. El nombre de Bernabé significa hijo de consolación. Bernabé era un hombre tranquilo, pero Pablo era un violento. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó? Ahora, ¿quién lo une? ¿Quién lo unió? El Espíritu Santo. ¿Quién se separó? Ellos. ¿Cuál fue el motivo? Por Marco. Ahora, ¿por qué manda a buscar a Marco? ¿Por qué después lo manda a buscar? Ahora, eso nos dice a nosotros que la separación fue incorrecta. ¿Ya me entendieron? ¿Qué motivo tiene para volver a llamar a Marco? O Pablo se le salió la raya amargura. Y Pablo mandó a llamar a Marco. Ahora, ¿qué motivo tiene para eso? La separación fue incorrecta. Porque a él mandó a buscar a Marco. Ahora, ¿quién preparó a Marco? Pregunta el apóstol, ¿quién preparó a Marco? ¿Quién fue que lo preparó? En la primera carta que Pedro dice que fue a esa, ponme Pedro 1:1, que fue a esas ciudades, en la primera carta se llevó a Marco. El joven que Pablo no le dio chance, el joven que Pablo no se llevó a Marco. Busca en Pedro, rapidito por ahí, que dice, y yo con mi hijo Marco. Pedro era muy amigo de María, la hermana de Bernabé. Esa María era la que estaba en la cruz, era una de las, hablan de las tres Marías, ¿no? Ah, bueno, esa es una de las Marías. Mujer de Cleofas, en el camino el camino de Maús, ahí estaba uno llamado Cleofas. Marco vivía allí. Ahí en esa casa fue donde llegó Pedro cuando el ángel lo sacó de la cárcel. En Hechos creo que fue el capítulo 4, capítulo 5 de Hechos. Pedro ve lo que pasó, se lo monta en el hombro y se lo lleva. Se lo llevó. Dándole otra oportunidad. Y él llega y dice Pedro, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, fíjate, estuvieron en Babilonia. ¿A quién le predicaron? Los judíos que quedaron allá despatriados, los judíos que quedaron en el exilio.
fueron a predicarle a esos judíos. ¿Cómo le fueron a predicar a esos judíos? Y ahí que Pedro dice a la elegida juntamente con vosotros, y ¿Marco qué? Os saluda. Él se lo monta en el hombro y se lo lleva. Vente, muchachito, ven. No importa, eso te votaron, pero tú vas conmigo. En esa ida, tuvieron tiempo, es que Pedro comienza a consolidarlo y a hablarle de Jesús. Y cuando le habla de Jesús, él tiene una inspiración como la que tienes tú y como la que tienen ustedes, una inspiración, y comienza a escribir el Evangelio según San Marcos, y fue el primer evangelio escrito. ¿Ya me están entendiendo? Ahora sí, están aprendiendo bastante, no estoy muy apurado. Ustedes están apurados, sí. Me llegaron tarde, los voy a castigar. No, echando broma. ¿Qué tiempo llevo? ¿Cuánto me queda? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es que escribe él el Evangelio según San Marcos, que es el primer evangelio escrito. Marcos. Ahora, ¿por qué? Porque Pedro no lo desechó. Pedro vio un gran potencial en él. Escúchame, aquí hay gente que tiene gran potencial que no podemos desechar. Tenemos que tomarlo, tenemos que entrenarlo, tenemos que prepararlo. Porque ahora, si tú te aíslas, si tú te rechazas tú mismo te estás rechazando. Y ese es el problema de los discípulos que llegan a la iglesia, que vienen con problemas, ellos mismos se rechazan y dicen: ay, que el apóstol no me saludó, ay, que el apóstol son aquellos nada más, ay, el apóstol está con ellos, personas que tienen tiempo conmigo, ay, el apóstol está con ellos porque aquellos tienen plata, que plata nada, chico. Y los mismos que dicen eso, o que decían, y lo dicen: ¿qué hace el apóstol viniendo por acá para mi hermano? Usted va a Guaidí, mi hermano, eso es... Yo fuera para Miami, Los Ángeles, New York, Pensilvania, Los Ángeles. Claro, porque ahí es que está la plata, billete, no Guaidí. ¿Me están entendiendo? La Orquídea. Saludos a la primera de la Orquídea. Valle Lindo, La Chara, Bellomonte. Entonces, ellos son la gente, papá. Ahora, como un amigo de nosotros, ¿no? Estaba en las cumbres. Él decía, el pastor Alberto me llamó de Los Ángeles, tiene una iglesia de tal y eso. Voy a Nueva York, pero eso era para hablar, para decir, tú lo conociste, ella lo conoció, y tal, todo eso. Entonces, en Haití estaba un pastor de iglesia, que tenía una iglesia grande, y entonces comenzó a hablar de su amigo, el pastor de iglesia, ¿no? Y decía: nosotros tenemos que ir a Haití. Nosotros tenemos que predicar allá en Haití, llevar este ministerio a Haití. Esto es lo que estamos haciendo, los ayunos a Haití y tal. Y después dice: para allá me vas a acompañar Joe y Cabeza. Yo, ¿qué broma tenés tú? Porque no me llevas para Nueva York, porque no me llevas para Los Ángeles, vas a llevar para Haití. No, chicos, anda tú. Anda tú para Haití, chicos, me vas para Haití. Ahora, ¿podemos ir a Haití? Sí. Si Dios me envía, vamos. Ahora, ¿qué pasa? Ahí está, Marcos, mi hijo. ¿Quién lo prepara? A Marcos. Ahora anda a Timoteo, 2 Timoteo 4:11, cuando Pablo lo necesita. ¿Ahora quién lo necesita? Y tuvo que... Ahora Pablo, y usa la palabra que útil. Útil. ¿Quién lo entrenó? ¿Quién lo puso útil? ¿Quién lo puso útil? Escucha, si en un momento de transcurrir de tu vida, alguien te desecha, siempre va a haber un Pedro que te va a entrenar. Y el que te desecha te va a llamar útil, me eres 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 útil. El que te desecha, no importa quién te deseche,
tiene que ver con la persona idónea que te va a preparar para que tú seas útil. Aquí hay unos cuantos que lo han desechado. Llegaste al sitio adecuado. Te vamos a preparar para que sea útil en el nombre del Señor. ¿Y útil para qué? Para el ministerio. Amén. Quien te desecha no importa. Siempre Dios va a tener un útil que te va a preparar. Ahora, vean. ¿Por qué el propósito de Dios? Dios saca a Adán. ¿Por qué lo saca del huerto? ¿Por qué lo sacó del huerto? Ahora Dios le dice, tú vas a cumplir mi propósito. Caminando en lo correcto, como sea, pero tú vas a cumplir mi propósito. Y lo saca del huerto. Lo sacó del sitio de entrenamiento y lo puso en un sitio amplio a entrenarlo. Ahora, el lugar era incorrecto. El lugar de entrenamiento era el huerto. Pero a él le toca ahora, a Adán, le toca ahora ser entrenado. ¿Dónde? ¿Dónde? En el sitio donde él tenía que manifestar el entrenamiento y la preparación de Dios en el huerto. Entonces hay dos atmósferas diferentes. A veces nosotros no aprendemos por la lección que le dan los domingos en la mañana y la lección de los procesos y de esas cosas para que no caiga. Después tiene que aprender en carne propia la lección. No en la casa, sino afuera. Ahora, ¿por qué Dios lo saca? Dios lo saca porque él estaba, ¿qué? Había recibido, había comido del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y él no podía ser entrenado en el huerto, porque el huerto fue condicionado para un hombre que no tuviera esas características dentro de sí mismo. Por eso tiene que sacarlo. Lo adapta, que lo adaptó, lo sacó a una atmósfera que estaba acorde al principio que había entrado en él, lo que había entrado en él. ¿Ya me están entendiendo? De lo que había entrado en él, pero no lo sacó del huerto. Y cuidó que el huerto, porque el huerto tenía unas condiciones y afuera del huerto el mundo tenía otras condiciones. ¿Ya me entendieron? Ok. Ahora, ¿quién viene a unir todo esto? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué yo digo que Dios, mira, Dios tenía un propósito correcto con Adán? Dios quería que Adán fuera a evangelizar, a predicar la palabra de Dios, a llenar el mundo, porque ese fue el propósito de Dios. El propósito eterno fue el planeta, no el huerto. El propósito eterno de Dios fue el planeta, no el huerto. Y como tal eso, Dios estaba preparando a Adán en el huerto para que Adán fuera correctamente en la línea de Dios hacia el planeta para poblar, para establecer en el planeta todo o todas las órdenes de Dios que le había dado en el huerto, entrenando en el huerto. Entonces Adán no le dio continuidad. Adán no le dio continuidad al entrenamiento y Adán no terminó el entrenamiento con Dios en el huerto. Hay personas que Dios lo coloca en un huerto, le pone un maestro, no terminan, se van de la atmósfera del maestro, se van como si saben mucho y no saben nada. Yo nunca me salí del huerto, yo nunca me salí del maestro. Yo seguí a mi pastor. Con mi teoría Rafael, me hicieron pastor de la iglesia. Siempre estuvo con mi papá espiritual. Cuando él murió, le tocó morir. Bueno, teníamos un encuentro, un cara a cara, allá que se amargó. Fuimos a Maturín rapidito y después nos fuimos para el cara a cara a despedirlo. Y prediqué llorando, porque ese fue el que me tomó a mí y me preparó, me dio las primeras clases. Entonces, ¿por qué? Porque nunca me aparté de su lado en el sentido de un consejo. ¿Por qué? Porque yo todavía me faltaba que esos hombres me entrenaran. Tomemos ahorita al apóstol Camacho. El apóstol Camacho pasó un tiempo, un proceso fuerte.
y nos dijo a nosotros, a la profeta Noemí y a mí, nos dijo así: ustedes pueden buscar a otra cobertura. Y yo, no, Señor, usted no hizo nada malo. Nosotros somos sus hijos y ahora que usted va a ver hijos, seguimos con usted. Ese carácter, ese ser íntegro, ¿ok? Esa es integridad. ¿Por qué? Porque si Dios me une con el apóstol Camacho, él tiene muchas cosas que ayudarme, muchas cosas que enseñarme o corregirme. Y yo me puse, porque un día entendí que yo tenía que tener un hombre sobre mí para que me corrigiese, para poder lograr los objetivos y las metas. Y él es el que lo hace con nosotros. A él es que consultamos. Oramos por él y él ora por nosotros. Le ayudamos y él nos ayuda a nosotros. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque a veces cuando Adán sale del maestro, salió, el maestro ya no era el mismo. Dios era el mismo, era Dios, pero Adán en la enseñanza limitó a Dios. Porque después Dios, todo que le iba a dar en el huerto, Dios ahora en un plano de Adán, en un Adán pecaminoso, tiene que comenzar a enseñarle. Por eso no había resultado. Por eso es que nosotros tenemos resultados. Porque en el plano pecaminoso, nosotros a veces en el plano pecaminoso, la palabra de Dios no haya cabida. La Biblia dice que Jesús le decía a los fariseos y los escribas, Marcos 7, 9 y 7, 13, a los escribas: mira, mi palabra no haya cabida en ustedes. O sea, la palabra no entraba. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas tenían una religión y no iban a entender la palabra de Dios. O sea, estaban de modo incorrecto. No, 7, 9 y 7, 13. Estaban en el modo incorrecto. Ahora, ¿por qué Dios cambia? Si cuando lo consiga me avisa. 7, 9 y 7, 13. La palabra no 7, 9 y 7, 13. Vamos. ¿Por qué Dios en Babel? Seguimos. ¿Por qué en la torre de Babel Dios confunde las lenguas? No que hablaban en lengua. ¿Lo conseguiste? No. Marcos. Ese mismo. Lee, por favor, y después lee el 13. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, la palabra ellos invalidaban por las tradiciones, el 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús varias veces les dijo: mi palabra no haya cabida en vosotros. Ahora anda a Génesis 11, del 1 al 6, Torre de Babel, anda. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Ok. ¿Qué tenía toda la tierra? ¿Cómo estaba? Eso eso sucedió después del Noé. ¿Qué fue el que pasó con Noé? El diluvio de Noé. Tenía el pueblo una sola, ya se había desarrollado. Estaba en operación un líder llamado Nimrod. Sale en la Biblia 2 veces, Nimrod. Él, el primer hombre ególatra que comienza a construir una ciudad, una torre, solamente para los caprichos de él. Ahí se ve humanismo puro. Lee de nuevo, por favor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Una sola lengua y una misma palabra. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Dios, ¿qué pasa? Lee. Aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.
Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el que habla a su compañero. Y los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Sigue. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Eso ahora, Dios te bendiga, lo vemos. Dios te bendiga, anda con la bendición de Dios. Vea, eso tiene un efecto regresivo. Ya se lo voy a explicar, estoy terminando. La unidad que yo tenía era una unidad incorrecta, con objetivos incorrectos. No, era correcta, pero con objetivos incorrectos, corrijo. Era una unidad correcta, porque toda unidad es correcta, pero los objetivos incorrectos hacen que la unidad sea incorrecta. Cuando un objetivo es incorrecto, aunque la unidad es correcta, el objetivo hace que la unidad sea incorrecta. Ellos estaban construyendo una torre, ellos se iban a matar y la descendencia toda se iba a acabar. Ahora, ¿por qué tiene un efecto contrario que usa Satanás? Porque lee ahora Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, a ver, ya te doy lo vas a leer, léelo del 6 al 13. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Esas lenguas que Dios confunde allá, que se regó por todo el planeta, se unen nuevamente en Jerusalén. Ahora, ¿quién las une? Es que él confundió. No fue Confucio, no, es que confundió. ¿Quién fue? Dios. Dios confunde, Dios une acá. Porque llevó todos los idiomas, dialectos, ¿ok? Lo llevó a Jerusalén y cuando vino el Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar nuevas lenguas y hablaban idiomas, y los idiomas que hablaban, todas las naciones que estaban allí, ellos entendían el lenguaje, entendían todo. Ahí Dios está uniendo, ¿ok? Porque Dios no solamente confunde, Él confunde con un propósito. Él no va a confundir sin propósito. Él confunde con propósito. Lo que Él hizo allá sí, lo arregló aquí. ¿No me entendieron? Lo que Él hizo allá, lo arregló aquí. No está, ¿no vieron? Ah, ¿viste? Ok, lo que Él hizo allá, aquí. Para en la eternidad, ojo aquí, en la eternidad de Dios, eso sucedió así. Para nosotros pasaron desde el Nilo hasta el advenimiento del Espíritu Santo. Pasaron años y años, miles y miles de años. Pasaron. Pero para nosotros, para Dios, eso fue así. Ahora, ¿por qué? Porque Él obra desde la eternidad. El problema lo tenemos nosotros que habitamos en un tiempo y en un espacio. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios? Tanto Adán, tanto
los judíos o Israel, vamos a poner Israel, tanto Adán, tanto Israel, tanto la iglesia, tenía el propósito de ir y predicar el evangelio. Nosotros tenemos que salir a predicar el evangelio. Por eso que dice y le dijo, y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Y hacer discípulos a todas las naciones. Ese propósito de Dios era el propósito original desde el principio. Era el propósito que Dios le había dado a Adán, que no lo supo realizar. Era el propósito que Dios le había dado a un pueblo que no lo supo realizar. Israel se quedó en su religión. Israel se quedó en sus cuatro paredes. Se quedó en su nación. No fue más allá. Es cuando vienen los apóstoles que Cristo da la orden y comienzan los viajes misioneros de parte de los apóstoles. Es que comienza la iglesia a hacer trabajo de difundir el evangelio. Ok. En nuestro tiempo, la iglesia contemporánea, ¿cuánto me falta? En nuestro tiempo, la iglesia contemporánea, cuando está estacionada, cuando está en tal sentido perezosa, me perdonan. Cuando está perezosa, estacionada, la iglesia, ¿qué pasa? Está allí en un sentido incorrecto. ¿Por qué? Porque el sentido correcto de la iglesia es salir a llevar la palabra, es salir a ser discípulos, es predicar el evangelio del reino. La iglesia tiene que estar siempre en la calle predicando, porque fue la orden que nos dio nuestro Señor Jesucristo. La gente se van al infierno, si van a aplaudir, aplauden. La gente se van al infierno sin Dios, se van al infierno sin tener una palabra de consuelo, una palabra de paz. Entonces la iglesia fue llamada a hacer ese trabajo. Fuimos nosotros. Nosotros no podemos pasar por alto la orden que recibimos de parte del Espíritu Santo, de parte de Cristo. Es una ordenanza. Adán no lo supo hacer. Los patriarcas no lo pusieron a hacer. Los reyes de Israel tampoco. Los fariseos, los religiosos tampoco. La iglesia primitiva lo hizo. Después vino Constantino y agarra y une la iglesia con el Estado, y la iglesia primitiva, una iglesia poderosa, comienza a ser una iglesia pasiva, a comenzar a predicar el evangelio en un sentido incorrecto. Hoy la iglesia tiene que comenzar a predicar la palabra de Dios en un sentido correcto. ¿Por qué? Porque fue el propósito de Dios. Por eso vino Cristo a predicar el evangelio, a dejarnos a nosotros una autoridad para comenzar a predicar. Por lo tanto, nosotros no podemos estacionar. ¿Por qué? Cuando lo estacionamos vienen los problemas, y por eso los líderes se van en el sentido incorrecto. ¿Se van cómo? ¿Tú te quieres ir en el sentido incorrecto? Nosotros salimos en el sentido correcto. Y cuando yo renuncio a la iglesia, pastoreé 4 años, la primera iglesia, cuando yo renuncio lo hice por mandato del Espíritu Santo en el sentido correcto. Si no estuviera aquí. Fuera tremendo religioso, tremendo talibán fuera yo. Talibán de los talibanes. Entonces, ¿qué hace Dios? Me saca de ese contexto, porque había principios que Dios había establecido en mi vida, principios correctos, y Dios tenía que sacarme de la tribu de los talibanes. ¿Ok? Y predicar un evangelio correcto, y preparar un discípulo correcto. Por eso que el discipulado tiene que ser correcto. El discipulado es enseñanza. Es la enseñanza de Dios para nosotros, lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que comenzar a tener una mente expansiva en el discipulado. Nosotros tenemos que reventar, tiene que ser el Espíritu Santo de Dios que reviente en nosotros esa mente reducida, y como el efecto que le ponía a la profeta, yo no estaba aquí, le puso a través de la bomba que la inflaba y después... Porque la bomba, una bomba, ¿qué se llama eso? Ok. Eso, ella la soplaba
y viene para expandirse. Pero cuando se le quitaba el aire, ¿qué pasaba? Yo no estaba, yo lo vi por YouTube. Cuando le pasaba el aire, ¿qué pasaba? Cuando chillaba, ¿verdad? Y se ponía... ¿Qué representa el aire? El aire representa el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo no expande a nosotros como iglesia. Pero el día que nosotros lo concentremos allí, Él va a comenzar a salir. Porque el propósito de Él es llenar, llenar y llenar. Porque dijo, llenar la tierra. Él dijo, llenar la tierra. Él dijo, llenar la tierra. La iglesia no se puede quedar raquítica, flaca, desnutrida, rascándose los unos a los otros, peleando los unos a los otros. Dios nos llamó a salir de las cuatro paredes. Tenemos que salir de las cuatro paredes. Tenemos que salir a predicar, a expandir. ¿Por qué? Ahora, gracias a Dios que tenemos sitio donde expandirnos, donde llenarlo. Otros no tienen o alquilan. Dios nos dio a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si Dios, nuestro Dios, no nos dio todos esos sitios, es porque Él tiene propósito con nosotros y nos dice expandir Piedra Viva. Ya llegó el tiempo de la expansión, expansión, expansión. Llegó el tiempo de salir. No se me queden allí, salgan en el propósito correcto. Ahora pregúntame, apóstol, ¿cómo es eso del propósito correcto? No salga en el propósito incorrecto. Yo estoy para entrenarte, te vamos a entrenar. ¿Por qué? Porque vas a salir ahora con el propósito correcto. Si quieres pastorear, llega y dime a mí, apóstol, yo quiero pastorear. Yo soy mucho gallo para ese redil. Yo soy mucho gallo para ese corral. Yo quiero ya salir. Y tú, ¿te quieres expandir? Vamos a ayudarte para que te expanda. Ese es el propósito correcto. No te pongas, mira, no le hagas caso, no le hagas caso, no le hagas caso. Lo que tú siembras hoy, lo vas a cosechar mañana. Me quedan 10, 1, 2, 3, ya. Nos despedimos por las redes sociales. Bendiciones para ustedes, los que están por el TikTok, bendiciones los que están en las redes sociales por el canal de YouTube. Bendiciones para ustedes. Chao, nos vemos. Ahora